Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Bueno, como dijimos esta mañana, vamos a continuar nuestro estudio en esta noche de glorificar al Señor, avanzando de un nivel de gloria al siguiente y trayendo honor a su nombre. Para aquellos de ustedes que no estuvieron con nosotros esta mañana, estamos haciendo una especie de serie de 2 partes de cómo como creyentes glorificamos a Dios. Eso, claro, es lo más importante que podemos hacer. Fuimos salvos para traer gloria al Señor. Hay algunas maneras muy prácticas en las que podemos hacer eso por su poder. Y esta mañana comenzamos al decir que glorificamos al Señor al apuntar nuestra vida a ese propósito. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La cosa más mundana y más simple que hacemos en la vida debe ser hecha para la gloria de Dios, como también la expresión más espiritual y más devota de fe cristiana y verdad. Todo en nuestras vidas debe ser apuntado a la gloria de Dios, y eso significa que le preferimos a Él y su reino por encima de cualquier otra cosa. Estamos contentos con hacer su voluntad, sin importar el precio que suframos, cuando Él sufra, y estamos contentos con ser superados por otros mientras que Él reciba la gloria. Y después, en segundo lugar, dijimos esta mañana que glorificamos a Dios al confesar el pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, asumimos la responsabilidad por nuestra maldad, nuestra impiedad, nuestra violación de la ley de Dios, nuestra desobediencia. Cuando asumimos la responsabilidad por eso y Dios nos disciplina, entonces Él muestra ser justo y santo y hacer lo que debe ser hecho, porque un Dios santo, de hecho, debe tener una reacción santa contra el pecado, y si Él escoge no disciplinarnos, sino mostrar gracia, entonces Él recibe gloria por mostrar gracia a uno que es tan indigno. Entonces, glorificamos a Dios al apuntar nuestra vida a ese punto y glorificamos a Dios al confesar nuestro pecado. Esas son las cosas que vimos esta mañana y no quiero tomar tiempo para entrar en mayor profundidad que eso. Si quiere obtener toda la riqueza y rango de esos 2 puntos, escuche la cinta de esta mañana y creo que su corazón será bendecido, y es un estudio muy importante, vital, elemental para su propio crecimiento cristiano. Pero pasemos a otro punto en esta noche, un tercer punto. Glorificamos a Dios al confiar en Él. Glorificamos a Dios al confiar en Él. Si de hecho en nuestras vidas debemos glorificar a Dios, pasando de un nivel de gloria al siguiente y volviéndonos más y más como aquel a quien adoramos, al Dios que adoramos, revelado a nosotros en la faz de Jesucristo, entonces vamos a darle gloria cuando confiamos en Él. Lo honramos al confiar en Él. Es un principio muy simple. Si yo digo que yo respeto a mi padre, si yo digo que respeto y honro y tengo en gran o en alta estima a mi madre, y demuestro en la manera en la que vivo que no me importa su palabra, no confío en lo que creen, entonces usted puede cuestionar la legitimidad de mi respeto. Si por otro lado tengo una confianza tremenda en mis padres, si tengo una confianza tremenda en su integridad y en su sabiduría y en sus decisiones y en su liderazgo en mi vida, y sigo ese liderazgo, entonces estoy afirmando mi confianza sin duda alguna. Lo mismo es el caso en la experiencia del cristiano. Si decimos que Dios es digno de confianza, Él es digno de ser confiado, y demostramos que no confiamos en Él, cuestionamos lo que Él hace, dudamos y tememos, y a veces tenemos tristeza y nos preocupamos, tenemos ansiedad que caracteriza nuestras vidas, entonces la gente debe tener un derecho de decir, bueno, si confías en Dios tanto, ¿por qué vives en duda? ¿Por qué vives en temor? ¿Por qué vives en ansiedad? Si Dios es quien dices que es, ¿no debe ser el confiado? ¿No debes confiar en Él? Entonces de nuevo le traemos honor a Dios por nuestra confianza. Verdaderamente decimos que vemos la gloria de Dios cuando confiamos en Él. Permítame darle una ilustración de eso, como lo hemos hecho en cada caso. Pasa a Romanos capítulo 4 y, como lo hemos dicho a lo largo del estudio, hay varias ilustraciones de cada uno de estos puntos. Estoy tratando de seleccionar una que de una u otra manera es inolvidable. Y en Romanos capítulo 4 nos encontramos con el relato maravilloso reiterado de Abraham y Sara y la promesa y el cumplimiento del nacimiento de Isaac. Ahora usted recuerda la historia. Creo que Dios había prometido a Abraham que tendría una simiente. De hecho, su descendencia sería tan numerosa que podría ser contada, de acuerdo con Génesis capítulo 12, como las estrellas del cielo o la arena del mar. Y ahora sabemos que probablemente hay alguna igualdad en esas dos. Quizás hay tantos cuerpos estelares como lo hay granos de arena. Es mucho más vasto de lo que jamás podríamos imaginar. Las estrellas innumerables y los granos de arena innumerables sobre los mares del mundo fueron lo que el Señor seleccionó para ilustrar la magnitud de la simiente que vendría de los lomos de Abraham. Dios hizo esa promesa, no obstante, para el tiempo cuando
Abraham alcanzó los 100 años de edad, no tenía niños. La matriz de Sara estaba muerta y no tenían cumplimiento de la promesa. A pesar de eso, quiero que vea Romanos capítulo 4 y versículo 18. Esto es lo que dice acerca de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, en esperanza que no tuvo sentido desde una perspectiva humana. Él creyó para que él fuera un padre de muchas naciones, de acuerdo a lo que se le había dicho, así serán tus descendientes. Cuando no tenía sentido creer, él creyó. Cuando no tenía sentido esperar, él esperó. De hecho, en el versículo 17, él creyó inclusive a Dios, quien da vida a los muertos, quien llama las cosas que son como si no fuesen, que Dios tenía el poder para hacer lo que parecía ser humanamente imposible. Él creyó que si Dios dijo, vas a tener descendientes, que él tendría descendientes. Y el versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Desde una perspectiva humana, simplemente no iba a pasar. Sin embargo, con respecto a la promesa de Dios, el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando ¿qué? Gloria a Dios. Plenamente convencido, dice el versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Fue esa fe misma en Dios que lo salvó, así como la fe siempre salva, salvó a Abraham. Él creyó a Dios para aquello que era humanamente imposible. Él fue fuerte en fe y dio gloria a Dios. Como puede ver, la incredulidad es una afrenta a Dios. El hecho de que Dios haga una promesa y usted no crea es cuestionar su esencia. Si la Biblia dice, por ejemplo, como dice en Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ¿cree usted eso? ¿O se preocupa por su necesidad? Si Dios dijo, no se preocupen por lo que van a beber o comer, porque el Padre en el cielo, quien cuida de las aves y viste los lirios del campo y el césped, promete cuidar de ustedes, ¿no creen que lo hará? Y si la Escritura dice, inspirada por el Espíritu Santo, que nunca vendrá una prueba en su vida que sea más de lo que usted pueda soportar, ¿usted lo cree? Y si la Escritura dice que en medio de la prueba que aparentemente es insoportable, siempre habrá una manera de escapar, ¿usted lo cree? Porque si usted no lo cree y usted duda y teme y está ansioso y preocupado, cuestionando si Dios puede cumplir su palabra, usted le ha negado a Él la gloria que es debida a su nombre. Él es digno de ser confiado, Él puede hacer lo que Él dice, Él hará lo que Él promete. Y la incredulidad cuestiona su integridad, y eso no le trae honor, así como cuestionar la integridad de alguien les trae honor, les trae deshonra cuestionar la integridad de alguien. Y cuán necio es cuestionar la integridad, la capacidad, el poder y la honestidad de Dios. Escuche 1 de Juan 5:10. A la mitad del versículo, el que no cree en Dios lo ha hecho un mentiroso. El que no cree en Dios lo ha hecho un mentiroso. Usted está tratando a Dios como si Él hubiera mentido. El Señor dice que Él va a satisfacer sus necesidades, Él va a guiarlo por todas las pruebas y aflicciones de la vida, todas las tribulaciones, y lo va a llevar a la gloria. Él dice que nunca va a haber algo que va a ir más allá de lo que usted pueda soportar, y siempre habrá un camino a través del triunfo y la victoria. Él ha prometido que Él va a estar ahí como un amigo, apegándose a usted más cerca que un hermano. Él va a suplir toda su necesidad. Todo recurso del cielo está a su disposición, incluyendo los ángeles que son enviados para ministrar a los santos, como Hebreos 1:14 dice. Todas las promesas de Dios son nuestras, porque en Él son sí, en Jesucristo, quien es nuestro, y deshonramos grandemente a Dios cuando decimos creer en Él. Sin embargo, no podemos enfrentar la vida y no podemos resolver nuestros problemas y no podemos descansar en confianza y certeza en su sabiduría y su poder. De hecho, estamos robándole su gloria. Claro, la vida está llena de problemas, pero nuestro Dios está por encima de todos esos. No hay sentido en temer. Esta mañana, en uno de los servicios, hice referencia a un texto en Daniel. Quiero ir ahí. Daniel 3, capítulo 3, versículo 13. Está de regreso esta experiencia con los 3 jóvenes que fueron arrojados en el horno de fuego, conocidos como Sadrach, Mesach y Abed-nego. Esos, claro, fueron sus nombres caldeos. Sus nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías. Pero los caldeos, como parte de su proceso de lavado de cerebro, les dieron nombres que eran nombres caldeos, los cuales ellos llevaban como parte del nombre de los dioses caldeos, dioses falsos, para tratar de arrastrarlos a la idolatría. Pero usted se acuerda de la historia de estos 3 jóvenes, porque usted se acuerda de que a toda persona se le pidió que se postrara ante el rey, y cualquier persona que no se postrara ante el rey iba a tener que pagar con su vida. Y eso es
precisamente lo que pasó. Usted se acuerda de estos hombres que son mencionados ahí en el capítulo 2, versículo 17, Ananías, Misael y Azarías. Pero cuando usted entra al capítulo 3, son llamados en el versículo 16 Sadrac, Mesach y Abed-nego. Y cuando se les dice que se postren ante el rey, se rehúsan a hacer eso. Y el versículo 15 dice, si no adoran, ustedes van a ser inmediatamente arrojados en medio de un horno de fuego. Y después él dice, Nabucodonosor, ¿qué Dios hay que pueda librarlos de mis manos? Él pensaba que era más poderoso que el Dios hebreo. Y es comprensible debido a que los babilonios habían conquistado a los hebreos. Ellos le daban crédito a sus poderes de conquista, a su propia deidad, y suponían que si el Dios de los hebreos no podían defenderlos contra los dioses de los babilonios, por lo tanto los dioses de los babilonios eran más poderosos, y él, Nabucodonosor, quizás era el más poderoso de todos, aunque él era un hombre, él se veía a sí mismo como algún tipo de deidad. Bueno, él dice, o se postran ante mí, o los voy a arrojar al fuego, versículo 16, Sadrac, Mesach y Abed-nego le respondieron y le dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta con respecto a esto, no tenemos que decirte nada. Si Dios, nuestro Dios, versículo 17, a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego y Él nos librará de tu mano, rey. Ahora, esa es fe tremenda. Si alguien te hace una pregunta de manera simple en el curso normal de la vida, si tú crees en Dios, si crees que Dios te puede librar de alguna situación, probablemente dirás que sí, pero podría ser un poco diferente si estuvieras ahí al borde de un horno de fuego, sintiendo el calor e inhalando el humo y las flamas, por así decirlo, pero no causó jamás que su fe titubeara en absoluto. Versículo 18 añadieron, y aun si Él no nos librara, sepas, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses o adorar a la imagen de oro que tú has levantado. ¿Qué quisieron decir con eso? Creo que es una evidencia de que ellos creyeron en el poder de Dios para resucitar a los muertos. Aun si Dios no nos protege del fuego, Él nos va a sacar por el otro lado. Yo creo que tenían tanta confianza en el poder de Dios y la promesa de Dios, que fuera en la vida o la muerte, se ven que Dios podía librarlos. Bueno, Nabucodonosor estaba tan enfurecido por eso en el versículo 19, que se llenó de ira, su expresión facial fue alterada, su furia se manifestó en su rostro, y él respondió al dar órdenes para que calentaran el horno de fuego 7 veces más de lo que normalmente se calentaba. Y él mandó a ciertos guerreros valientes que estaban en su ejército que amarraran a Sadrac, Mesach y Abed-nego. Creo que esperaba que pelearan. Él no recibió uno para arrojarlos al horno de fuego. Y estos hombres estaban amarrados en sus atuendos, sus túnicas y el resto de su ropa y arrojaron en medio del horno de fuego. Simplemente fueron amarrados y fueron aventados a este fuego. Por esta razón, debido a que el mandato del rey era urgente y el horno era extremadamente caliente, la flama del fuego mató a esos hombres que llevaron a Sadrac, Mesach y Abed-nego. Estaba tan caliente que quemó a los hombres que se acercaron lo suficiente para arrojarlos. Pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesach y Abed-nego, cayeron en medio del horno de fuego ardiendo, todavía amarrados. Después Nabucodonosor, el rey, estaba sorprendido y se puso de pie rápidamente y respondió y le dijo a sus oficiales, ¿no fueron 3 hombres los que arrojamos en medio del fuego? Respondieron y le dijeron al rey, ciertamente, oh rey. Él respondió y dijo, miren, veo a 4 hombres sueltos y caminando en medio del fuego sin daño, y la apariencia del cuarto es como el Hijo de los dioses. La mayoría de los comentaristas bíblicos creen que el Señor Jesucristo, el segundo miembro de la Trinidad, en una apariencia preencarnada, vino y ayudó a estos 3 hombres maravillosamente fieles. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, respondió y dijo, Sadrac, Mesach y Abed-nego, salgan, siervos del Dios Altísimo, y vengan aquí. Y salieron del fuego. Su fe fue defendida. Bueno, nos dice en el versículo 17 que el fuego no afectó a los cuerpos de estos hombres, ni el cabello de su cabeza fue quemado, ni fue dañada su ropa, ni siquiera tenían olor de fuego. Me acuerdo de una vez como niño, cuando estaba en la universidad, estaba restringido por un presupuesto muy estricto, estaba muy lejos de casa, y una tienda en el área de la universidad se quemó. Y fue una oportunidad perfecta para que algunos de nosotros fuéramos a comprar ropa barata. Y me acuerdo que compré un saco por unos $8 o algo así, y pensé que era un saco que se veía muy bien. Claro que olía a humo, pero pensé que se disiparía el olor. Me acuerdo cuando el año se acabó y llegué a casa y mi mamá abrió por primera vez mi maleta, todo olía y habían pasado varios meses. Eso me pasa cada vez que yo trato de hacer una carne asada o un pollo asado. ¿Usted no? Quema todos los vellos de mis dedos. Y mi esposa está ahí en la parte de atrás diciendo, haz que la flama sea más caliente.
y siempre estoy tratando de llevarla al lugar perfecto, pero nada, ni siquiera el olor de humo. Simplemente esto, su fe fue defendida. Creyeron a Dios al borde del horno de fuego, y ese es el tipo de fe que honra a Dios. Ese es un honor tremendo para Él, cuando usted puede estar al borde del horno de fuego y decir, confío en Dios. Cuando usted puede enfrentar una tragedia en su familia, sea lo que sea, y decir, confío en Dios. Dios es demasiado sabio como para cometer un error, demasiado amoroso como para ser amable de manera innecesaria, y demasiado poderoso como para que algo esté más allá de su control. La fe glorifica a Dios. Permítame darle un cuarto principio. Glorificamos a Dios al dar fruto. Glorificamos a Dios al dar fruto. Esta es una verdad muy importante. Pase a Juan 15:8. Y estas son cosas muy elementales que estamos repasando, pero realmente están ligadas a este versículo de 2 Corintios 3:18, el cual terminamos en nuestra serie, en esta idea de pasar de un nivel de gloria al siguiente. Glorificamos al Señor mediante el fruto. Juan 15:8, por esto mi Padre es glorificado, porque llevéis mucho fruto y así mostráis que sois mis discípulos. Dios es glorificado cuando usted da mucho fruto. Le deshonra a Él el tener poco fruto. No creo que existe algo como un cristiano que no da fruto. Por sus frutos los conoceréis. Digo, tenemos que tener alguna manifestación de la vida de Dios en nosotros, pero deshonra a Dios cuando tenemos poco fruto. Usted sabe cuando usted tiene que ver por mucho tiempo para ver algunas uvas que están ahí ya cayendo. Debe haber suficiente, una abundancia de fruto en la vida de un cristiano. Eso es por lo que estaba rogando Pablo en Filipenses 1:11, cuando él estaba orando porque fueran llenos del fruto de justicia que viene mediante Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Dios es glorificado y Dios es alabado cuando usted está lleno del fruto de justicia. No cuando es de vez en cuando aquí y allá, sino cuando su vida simplemente está llena de justicia. Digo, como una ilustración de eso, Romanos capítulo 2, versículo 24, provee un principio muy vívido. Aquí vino el pueblo de Israel, ¿verdad? Los judíos de la época de Jesús, de la época de Pablo, y quienes decían que era su Dios, Jehová Dios, y lo gritaban, y por todos lados. Todo el mundo en esa parte del mundo sabía que ellos servían al único Dios verdadero, Jehová Dios, que creían en Dios. Pero no había fruto en sus vidas. No había fruto. Versículo 21 de Romanos 2. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no debes robar, robas. Tú que dices que uno no debe cometer adulterio, cometes adulterio. Tú que aborreces a los ídolos, robas los templos. Tú que te jactas en la ley, mediante tu rompimiento de la ley deshonras a Dios. Y después el versículo 24. ¡Qué afirmación tan increíble! Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ustedes no son una fuente de glorificar a Dios, son una fuente de blasfemar a Dios. Eres un descrédito para Dios. Dices que perteneces a Dios, pero ve tu vida. Robo, adulterio, idolatría, transgresión de la ley, todo está ahí. Y entonces blasfemas el nombre de Dios. Y Jesús se dirigió a esto en el Sermón del Monte. Él dijo, en contraste a ese tipo de vida, aquí está como quiero que vivan. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal manera que puedan ver vuestras buenas obras, su fruto, ¿y qué? ¿Hagan qué? Glorifiquen a vuestro Padre, que está en el cielo. Esa no es la manera en la que los judíos estaban viviendo. Estaban diciendo pertenecer a Dios, estaban diciendo creer en Dios, decían que Dios era su Dios, que tenían una relación y una conexión con Dios y estaban experimentando el poder de Dios, y el hecho era que el nombre de Dios estaba siendo objeto de burla y objeto de blasfemia entre los gentiles debido a la ausencia de algún fruto espiritual real, alguna obra real verdadera, alguna justicia verdadera. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 11, Pablo dice, por esto oramos siempre, para que vuestro Dios os tenga por dignos de vuestro llamamiento y que os llene de todo deseo para bondad y la obra de vuestra fe con poder. ¿Por qué? Queremos bondad en su vida y el poder en la vida. ¿Por qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros. Ese es el punto. De tal manera que Dios pueda recibir honor y gloria por la manera en la que usted vive. Dice usted, sí, Cristo vive en mí, la gente ve su vida y dice, bueno, no parece. Dice, Cristo vive en ti,
No me parece que Él es muy poderoso. No veo nada en tu vida que sea particularmente trascendente o divino. No obstante, por otro lado, cuando la gente puede ver su vida y ver la demostración de justicia verdadera, eso trae gloria a aquel a quien usted profesa como su Salvador. Ahora, cuando hablamos de este fruto, de manera muy breve, no quiero entrar mucho en esto porque hemos enseñado esto antes, pero de manera muy breve, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir con fruto? Dos tipos de fruto: fruto de acción y fruto de actitud. Fruto de acción es lo que usted hace. Obras justas. Podría ser cualquier cosa, desde llevar a alguien a Cristo, como en Romanos 1:13, en donde Pablo dice, quiero obtener algo de fruto entre ustedes también, así como entre el resto de los gentiles. En otras palabras, quiero guiar a algunas personas al conocimiento de Jesucristo. Podría ser lo que Pablo llama fruto en Filipenses 4:17, lo cual es fruto que se incrementa a vuestra cuenta cuando usted da. En otras palabras, es dar. El ofrendar es fruto de la obra de Dios en su vida, ser generoso, dar a aquellos que están en necesidad. Podría ser lo que Pablo tiene en mente en Colosenses 1:10, dando fruto en toda buena obra, todo tipo de obra justa. Podrá ser lo que el escritor de Hebreos tiene en mente en Hebreos 13:15, el fruto de labios, alabanza a Dios. Cualquier tipo de obra buena, justa, cualquier tipo de ofrenda justa, cualquier tipo de alabanza justa a Dios, cualquier tipo de guía al guiar a alguien a Cristo, cualquiera de esas cosas que son fruto de acción, cualquier obra justa que usted hace, cualquier manifestación de Dios en su vida. Pero detrás de ese fruto de acción está el fruto de actitud. ¿Y qué es eso? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando usted ve una vida llena del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hay evidencia de que Dios está ahí. Si yo digo, Cristo vive en mí, mi vida está sin amor, sin gozo, sin tranquilidad, entonces ¿quién va a creer que mi Dios es un Dios transformador, verdad? Dios no necesita ese tipo de promoción, de publicidad. Eso es lo que Él recibió de Israel, y el resultado fue que blasfemaron su nombre. Lo que Dios quiere en primer lugar es fruto de actitud y después fruto de acción. Escuche este pequeño pensamiento. Si usted tiene fruto de acción en su vida sin fruto de actitud, eso es hipocresía. Usted simplemente está haciendo cosas afuera que no vienen del corazón. Lo que Dios quiere es que usted ande en el Espíritu. El Espíritu produce fruto de actitud. El fruto de actitud resulta en fruto de acción. Y cuando su vida está caracterizada por mucho fruto, entonces Dios es glorificado. Usted conoce gente así, cuyas vidas son piadosas. Usted ve su vida y honran a Cristo, y usted honra a Cristo por lo que Él está haciendo en las vidas de ellos. Usted puede ver a Cristo en ellos. Usted puede ver a Dios en ellos. Eso es lo que llamamos una persona piadosa. Número 5 en nuestra pequeña lista, y simplemente le vamos a dar unas cuantas más esta noche. Glorificamos a Dios, pasamos de un nivel de gloria al siguiente al alabarlo a Él. Al alabarlo. Y esto es muy simple, pero un concepto muy importante y básico. La alabanza es apropiada, dice la Escritura. Es una expresión noble por parte de todo cristiano. Debemos estar involucrados en ella, y si somos fieles al Señor en todo momento, escuche lo que dice en el Salmo 50, versículo 23. Cualquier persona, como dice una versión, que ofrece alabanza, me glorifica. Cualquier persona que ofrece alabanza, me glorifica a mí. Principio simple. Eso es adoración verdadera. Cuando usted le ofrece a Dios alabanza, usted lo está glorificando a Él, lo está honrando. Glorificar significa honrar, mostrar respeto, levantar, exaltar. En el Salmo 86, leemos, versículo 9, todas las naciones a quienes tú has hecho vendrán y adorarán ante ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre. Es una forma de adoración. Van a adorar al glorificar tu nombre. Versículo 12. Daré gracias a ti, oh Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Es cuestión de adoración, es cuestión de dar gracias. Eso es alabanza, eso es glorificar a Dios. En el Salmo 92, simplemente al principio mismo de ese Salmo, los primeros 2 versículos, oímos un eco de cosas parecidas. Es bueno agradecer al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, declarar tu misericordia en la mañana y tu fidelidad por la noche. Eso es simplemente parte de glorificar a Dios. Cada vez que usted alaba a Dios, le agradece a Dios, lo exalta, lo glorifica, usted está haciendo aquello que agrada a Dios. De hecho, recordamos, ¿no es cierto?, en Juan 4, cómo el Padre ha buscado adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. Y una parte de eso, claro, es levantarlo y darle gloria. Como el salmista dice en el Salmo 95, venid, adoremos, postrémonos, inclinémonos ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su pastura y las ovejas de su mano. Necesitamos postrarnos, necesitamos alabar, necesitamos adorar. Nos congregamos en el día del Señor para hacer simplemente eso, ofrecer nuestra alabanza y ofrecer nuestra adoración
a nuestro Señor, quien es digno, nuestro Dios digno. Primero de Crónicas, capítulo 16. Cantad al Señor toda la tierra, proclamar las buenas nuevas de su salvación de día en día. Contad su gloria entre las naciones. Dad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor gloria y fuerza. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Eso es alabanza. Ahora, permítame tan solo decírselo de manera muy simple. La alabanza tiene tres componentes simples. Número 1, recitar las obras maravillosas de Dios. Recitar las obras maravillosas de Dios. Eso es alabar. Simplemente todo lo que Dios ha hecho. En cierta manera es lo que Habacuc hizo en el 3 capítulo de esa pequeña profecía. Cuando en medio de sus problemas nada realmente cambia en términos de circunstancias, pero él simplemente comienza a recordar lo que Dios ha hecho. Él simplemente comienza a ver hacia atrás y recitar todos los actos maravillosos e increíbles de liberación que Dios cumplió y llevó a cabo. Y aquí está él en medio de este tiempo breve de temor y ansiedad, y él comienza a decir cosas como Dios viene de Temán y el Dios santo del monte Parán, y él está recordando algunos de los acontecimientos históricos. Su esplendor cubre los cielos y la tierra está llena de su alabanza. Su brillo es como la luz del sol. Él tiene rayos que vienen de su mano y él está escondiendo su poder. Ante él se va la pestilencia y la plaga viene después de él. Él se puso de pie y vio la tierra. Él vio y sorprendió a las naciones. Sí, los montes perpetuos fueron sacudidos, los montes antiguos fueron colapsados, sus caminos son eternos. Vi las tiendas de Cusán bajo aflicción. Las cortinas de las tiendas de la tierra de Madián estaban temblando. Él habla del Señor enfurecido contra los ríos y en contra del mar. Y él habla del Señor montando sobre sus caballos, sus carros de salvación. El arco fue desnudado. Las varas de la disciplina fueron juradas. Tú dividiste la tierra con ríos. Los montes te vieron y se sacudieron. Y él sigue con todas las cosas que Dios ha hecho desde la historia creadora en adelante. Y cuando todo se ha acabado y él ha recitado toda esta lista de los méritos de Dios, él dice esto: aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, aunque el fruto del olivo fracase y los campos no produzcan alimento, aunque el ganado sea cortado de los rebaños y no haya ganado. En otras palabras, aunque todo en el mundo esté mal, todo en la tierra esté mal, aunque todo aquello en lo que usted puede depender, todo en lo que puede depender, todo que es fijo se detenga, aún así me exaltaré en el Señor. Aún así me exaltaré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza y Él ha hecho mis pies como de ciervas o pies de cabras, y Él me hace caminar en lugares altos. Yo puedo pisar los precipicios con la misma seguridad como una cabra del monte, sin importar cuán peligrosos sean los tiempos, porque confío en mi Dios. Si todo en el mundo se derrumba, confiaré en Él. ¿Por qué? Porque al recitar la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado, Él recuerda el poder tremendo y la liberación de Dios. Ese es el beneficio de la alabanza. Cuando usted comienza a recitar todo lo que Dios ha hecho, su problema parece bastante pequeño. En segundo lugar, usted no solo al alabar a Dios recita sus obras, usted recita sus atributos. Y usted ve esto en los Salmos. Usted ve esto en los profetas, cómo recitan los atributos de Dios. Salmo 46, Salmo 66, Salmo 90, Salmo 96, muchos otros lugares. Y usted simplemente comienza a ver el registro de todos los grandes atributos de Dios. Aquí está usted en medio de su pequeño problema, y usted se acuerda de que Dios es absolutamente poderoso, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Dios es inmutable, nunca cambia, que Dios es perfectamente sabio, perfectamente justo, santo, recto, y usted atraviesa por esos atributos. Él es un Dios de gracia, Él está lleno de misericordia, su misericordia es más alta que los cielos, y usted comienza a pasar por todas estas cosas que son la verdad acerca de Dios. Y conforme usted recita, todo eso cambia su enfoque, cambia cómo ve usted la vida. Usted comienza a confiar a Dios de una manera más grande. Alabar a Dios tiene un beneficio tremendo incorporado para el que lo hace. Entonces recitamos las obras maravillosas de Dios, recitamos sus atributos, y el tercer componente es que agradecemos por ambos. Agradecemos por ambos. Tener un corazón agradecido. Es un pecado no estar agradecido, ¿no es cierto? Lo es. Es un pecado ser ingrato con Dios. Y pienso en eso. Siempre me acuerdo, y no había planeado decir nada de esto, pero siempre me acuerdo de ese relato sorprendente en el capítulo 17 de Lucas, en donde Jesús curó a esos 10 leprosos, y todos estaban clamando: Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el versículo 14, Él les dijo:
id y presentaos a los sacerdotes, y resultó que conforme iban fueron limpiados. Ahora uno de ellos, no 10, 9, 8, 7, simplemente uno, cuando él vio que había sido curado, regresó, glorificando a Dios en alta voz. ¿Cómo glorificó a Dios? Él se postró sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y Jesús dijo, ¿acaso no fueron 10 limpiados? ¿Dónde están los 9? ¿No se halló a uno que regresara y le diera gloria a Dios excepto este extranjero? Él era un samaritano y él dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. 10 fueron curados, uno fue salvo. Regresó y dio gracias. Más filoso que el diente de una serpiente es un hijo ingrato. Ciertamente un hijo de Dios ingrato. Como Joab, cuando él peleó en contra de Rabá, envió por el rey para que él se llevara la corona de victoria. Así es el cristiano, cuando él gana cualquier batalla, manda llamar a Cristo para que él pueda usar la corona del ganador, le da toda la alabanza y toda la gloria. Cuando el gusano de seda, cuando teje su obra maravillosa, se esconde a sí mismo debajo de la seda y nunca es visto. Así también nosotros, cuando hemos hecho algo digno de alabanza, le damos la alabanza a Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios. Lo glorificamos cuando recitamos el registro de sus obras y sus atributos y le agradecemos por ambas. ¿Sabe una cosa? Si este es un estilo de vida para usted, si este es un patrón de vida para usted, va a tener un efecto dramático en cómo ve sus circunstancias y cómo enfrenta sus pruebas, sin importar cuán severas sean. Número 6. Glorificamos a Dios mediante la oración. Glorificamos a Dios mediante la oración. Juan 14, una de las secciones más maravillosas en la Escritura, porque es el legado de la Escritura dado a aquellos que le pertenecen a Él apenas antes de que Él se fuera. Y quiero que sepa que en esta sección en particular los discípulos estaban muy afligidos porque Jesús se iba y estaban aterrados al darse cuenta de eso. ¿A dónde se volverían cuando Él no estuviera ahí? Él les había dado alimento cuando necesitaban alimento. Él había calmado la tormenta cuando necesitaban que la tormenta fuera calmada. Les había provisto seguridad cuando necesitaban seguridad, verdad, en su ignorancia. Él les había dado todo. Y ahora se iba. Y Él dijo, no se preocupen por eso. Juan 14, versículo 13. Porque todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Simplemente porque no estoy aquí físicamente no quiere decir que no estoy aquí. Simplemente porque no estoy aquí para hacer lo que necesitan que sea hecho no significa que no será hecho. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. ¿Por qué? Para que el Padre sea ¿qué? Glorificado en el Hijo. ¿Sabe usted por qué el Señor responde a la oración? Dice usted, sí, para darnos lo que queremos. No. Dice usted, bueno, para darnos lo que necesitamos. No. No, eso es superficial. Eso tan solo es el principio. La razón real por la que Él responde a la oración es para mostrarse a sí mismo. Él responde a la oración para que usted pueda glorificarlo. Cuando usted oró por alguien para que fuera salvo y usted oró por mucho tiempo y de manera apasionada, quizás por años, y Dios despierta ese corazón muerto y esa persona abraza a Jesucristo, su primera respuesta es clamar a Dios con gratitud, ¿no es cierto? Para agradecerle. Y entonces lo glorifica a Él. Y cuando usted está en una situación en la que sus recursos son limitados y usted no sabe a dónde se va a volver y el Señor de manera maravillosa y en su gracia provee para usted, su respuesta inmediata, habiendo orado por su provisión, es agradecerle y alabarlo por lo que Él ha hecho disponible para usted. Como puede ver, la persona que no ora no necesariamente va a quedar privado. Dios todavía muestra su gracia. La persona que no ora puede tener quizás lo que necesita, nada más que él no va a alabar a Dios porque se lo dio. Él simplemente no va a entender que todo esto es del Señor. Él realmente no es parte de ese proceso. Digo, imagínese usted va a un estudio bíblico y alguien se pone de pie y dice, quiero decirte que Roberto tal y tal fue salvo. Y usted oye a alguien decir, oh, gracias al Señor, qué maravilloso. Oh, ¿no es Dios maravilloso? ¿No es el bueno? Y usted sabe que esa persona está adorando por ese individuo. Mientras que otra persona que se sentó ahí y escuchó a la persona decir, Roberto tal y tal fue salvo, simplemente ve y se pregunta, ¿en dónde está la comida? ¿Por qué? Porque no están involucrados en el proceso de oración. Entonces Dios no se manifestó en su vida porque nunca le dieron la oportunidad de hacer eso, porque no fueron parte de la petición. La oración realmente está diseñada para que cuando Dios actúa,
usted sepa que Él actuó. Esa es la razón por la que no somos fatalistas, inclusive cuando creemos en un Dios soberano, quien cumple sus propios propósitos. La razón por la que oramos no es para que podamos cambiar de parecer lo que Dios va a hacer, sino que para que podamos darle gloria cuando lo hace, porque estamos involucrados en ese proceso. Cuando usted ora en mi nombre, en base a mi mérito, en unión con mi persona, mi propósito y para mi gloria, lo haré. Dios va a mostrar su gloria, Él va a mostrar su poder. Me acuerdo hace años atrás, había un hombre aquí en nuestra iglesia que solía hacer una petición de oración y la escribía en un cuaderno. Y estábamos reuniéndonos ahí en el centro de familia, no teníamos esta parte del campus construida. Y él vino un domingo y dijo, me gustaría saber, pastor, si usted tiene alguna petición de oración. Me gustaría orar por 4 o 5 cosas. Y tenía su pequeño cuaderno de espiral y yo se las mencioné y las escribió. Y escribió la fecha ahí en la columna del lado izquierdo, en la que fueron escritas en su pequeño cuaderno. Y después pasaron unas cuantas semanas después y regresó para hablar conmigo con el mismo cuaderno, con más cosas escritas ahí, y vino a revisar esas peticiones. Está orando. ¿Me podrías decir cómo salió todo? Y le di una serie de respuestas. Y en la columna del lado derecho, él escribió ahí las respuestas con una pequeña nota con lo que el Señor había hecho. Y le pregunté, ¿por cuánto tiempo has estado haciendo esto? Y él dijo, este es el cuaderno número 19. Ahora, ahí había un hombre que había visto a Dios mostrar su poder. Digo, si usted le preguntara, ¿acaso Dios realmente se ha mostrado de manera poderosa en su vida? Él diría, sí, ¿te gustaría ver mi repisa? Y simplemente comenzaría a mostrar. Como puede ver, si usted no está involucrado en ese tipo de peticiones, usted no está involucrado en ese tipo de experiencia de ver el poder de Dios. La oración glorifica a Dios porque muestra quién es Él, y entonces lo glorifica usted a Él en respuesta a esa muestra. Bueno, tantas otras cosas podrían ser dichas. Voy a mencionar una más. Glorificamos a Dios al traer a otros a Cristo. Glorificamos a Dios al traer otros a Cristo. Observe 2 Corintios 4:15. Por cierto, hay muchas otras que son afirmadas de manera específica como medios de glorificar a Dios, y no tenemos tiempo para eso. Pero vea 2 Corintios capítulo 4. Vamos a llegar a esto, en cierta manera esto nos va a llevar de regreso al área cercana a nuestro texto. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 15, Pablo de nuevo aquí defendiendo la legitimidad de su apostolado entre los corintios debido a que estaba bajo ataque por parte de los maestros falsos, dice, porque todas las cosas son por causa de vosotros. Si ustedes creen que estoy en esto para mí mismo, están equivocados. Y eso es exactamente de lo que lo estaban acusando. Si creen que estoy aquí metido por el dinero, el poder o prestigio o algún tipo de favores, están mal. Todo lo que hago es por causa de vosotros. Todas las cosas son por causa de vosotros. ¿Qué es lo que quieres? Para que la gracia salvadora, la cual se está esparciendo a más y más personas, pueda causar el ofrecimiento de gratitud que abunde para la gloria de Dios. Ahora, quizás hay varias facetas a lo que él está diciendo, pero permítame decirlo de la manera más simple que puedo. Él está diciendo, todo lo que hago es proveer una oportunidad para que la gracia salvadora se esparza a más y más personas, para que hayan más y más personas glorificando a Dios. Pablo está diciendo, hago lo que hago para añadir una voz más al coro Aleluya. Cada vez que usted guía a alguien a Cristo, otra voz está cantando Aleluya. Otra está alabando y glorificando a Dios. Yo puedo glorificar al Señor en mi propia vida, puedo guiar a alguien más a Cristo por la gracia de Dios, y eso significa que dos están glorificándolo. Continuamos haciendo eso a lo largo de la vida y multiplicamos el coro Aleluya. Entonces el apóstol Pablo dice, glorifican al Señor cuando esparcen el mensaje de la gracia salvadora, y Dios en su misericordia salva, y más personas expresarán su gratitud para la gloria de Dios. Ahora, de hecho, eso tiene que ser la manera más potente de glorificar a Dios, porque es una multiplicación. Va más allá de mí, alguien más, y duplica el potencial de glorificarlo. Conforme usted piense en cómo usa su vida, mantenga esto en mente, que todo lo que usted hace al final debe ser con el propósito de que la gracia de Dios, la cual salva,
puede esparcirse a más y más personas para que más y más personas puedan glorificarlo. Y Dios es glorificado al más alto nivel en la salvación de un alma, porque eso realmente muestra su poder. Entonces, nosotros todos a cara descubierta, con la oscuridad quitada, viendo la gloria del Señor brillando en nosotros en la faz de Jesucristo, mediante las páginas de las Sagradas Escrituras, viendo esa gloria refulgente y avanzando de un nivel de gloria al siguiente y siendo cambiados a la imagen misma de Cristo por el Espíritu Santo. Esto es apropiado. El Señor quiere gloria en su iglesia. Él quiere revelar y manifestar su gloria en su iglesia, así como lo hizo en la faz de Moisés. Cerremos con un par de escrituras, Efesios 3:21. Una bendición, a que Él sea la gloria en la iglesia. Hombre, qué mandato. Él quiere gloria por parte de su iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, y todos debemos decir amén a eso. Y Filipenses 4:20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todos dijeron, amén, amén. Padre, te damos gracias por el recordatorio de nuevo en esta noche de este principio elemental de la vida cristiana, de darte gloria. Y hay muchas cosas que no dijimos. Te glorificamos mediante nuestra unidad, te glorificamos mediante nuestra obediencia, te glorificamos mediante nuestra pureza moral. Padre, en toda manera posible queremos vivir para tu gloria. Queremos reflejar la gloria de Cristo y ser transformados a su imagen por el Espíritu Santo. Esta es nuestra oración, este es nuestro deseo. Oh, ser como ti, querido Jesús, mi ruego. Simplemente saber que tú eres formado de manera completa en mí. Esa es nuestra oración. Y oramos que tú la cumplas en nosotros por tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.